Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a los que nos están viendo, porque era de esperarse que se fueran a raíz de que es increíble, no se puede esperar que se esperen tanto tiempo a que se puedan solucionar las cosas. Parece ser que pues ya la trae uno, ya no hay manera con esto. Yo no sé si será la hora, yo no sé si será, no sé exactamente ya ni qué será, pero parece increíble que esto ya se volvió un dolor de cabeza iniciar transmisión de noticias con el bote. Y bueno, ni modo, hay que aguantarse lo que se pueda. Ya no sé, ya no puedo hacer más. Trato de hacer lo más que puedo. Ojalá y que el audio de este programa se esté escuchando bien. Corran la voz de que ya pudimos entrar en vivo al por fin, después de 40 minutos de estar intentando y peleándome con el streaming, tanto con el de Ustream como con el de Livestream. Ya no sé yo la verdad qué es lo que se necesite para poder tener pues una transmisión de un programa bien. Por lo visto pues ya esto ya se ve cada vez peor y bueno, pero ni modo, no se tienen los recursos para poder rentar un streaming que funcione mejor, no se tiene nada de eso, así que bueno, pues solamente nos queda con lo que tenemos y hasta donde podamos. Así que les doy a todos la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, los que decidieron esperar a que se reanudara esta transmisión. A los demás pues ni modo, no se puede pedir a fuerza en un momento dado que se esperen, ¿no? Hay quien no puede esperarse, y de antemano los que nos ven cotidianamente pues les agradezco mucho que incluso están pues ahora sí que a la espera, ¿no? Están esperando a ver que se solucione, les agradezco mucho. A los demás pues obviamente no, bueno, tantito porque pues no pueden esperarse, tantote porque algo hay más entretenido que ver en internet que yo, y bueno, pues vamos a empezar nosotros lo nuestro. Y bueno, empezamos con esto. Fíjense esta noticia impresionante que vale la pena comentar. Fíjense, obtiene Soriana licitación de seguro popular allá en Durango. Fíjense nada más lo que cuesta el convenio. El convenio asciende a 230 millones de pesos. Obtuvo Soriana licitación de seguro popular en Durango. La cadena comercial compitió contra otras 3 empresas y ganó porque garantiza el almacenaje y distribución de los medicamentos genéricos que más se emplean, indicó director del organismo de salud. Esto es impresionante cuando uno se encuentra con notas así, y sobre todo con lo que nos quieran salir para justificar lo que simple y sencillamente es una realidad: beneficiar a privados, beneficiar a unos cuantos cuatitos privados que son los ganones a final de cuentas del régimen en el que vivimos. O sea, no se puede entender ante una instancia como el seguro popular, que tiene tantos afiliados, o que por lo menos así se ha pregonado, que es por ejemplo similar por ejemplo al IMSS o al ISSSTE. Obviamente que la compra de medicinas al mayoreo, obviamente que es la mejor opción. ¿Para qué tener un intermediario que obtenga una ganancia a la hora de adquirir los medicamentos? O sea, esos son los temas. Esas son las preguntas que debemos hacernos, y que simple y sencillamente los medios televisivos y el poder mediático no van a hacer, ¿sí? Con honrosas excepciones, ¿no? ¿Sí? Pero o sea, ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos. Adquirir directamente de las fábricas los medicamentos es la mejor opción. ¿Por qué un intermediario es el que tiene que ganar? Porque Soriana no es farmacia, ¿sí? Soriana no es farmacia. Y obviamente el requerimiento de medicinas es mucho mayor en las instituciones de salud del país que de la tienda Soriana. Por lo tanto, el camino desde mi punto de vista es negociar con los fabricantes directamente precios económicos al mayoreo, al gran mayoreo, ¿sí? Sin embargo, vemos cómo actualmente, por ejemplo,
Como por ejemplo faltan medicinas en el IMSS, por ejemplo en el ISSSTE, como faltan los medicamentos. Y sin embargo vemos licitaciones para que privados sean los ganones, como en este caso que estamos viendo. Un privado es el que va a ser el ganón intermediario, porque no es fábrica de medicamentos, ¿sí? No es una farmacia la empresa Soriana, es una cadena de tiendas de autoservicio. Obviamente que comprando al gran mayoreo se obtiene el mejor precio de los medicamentos. ¿Por qué entonces utilizar a un intermediario cuate, por cierto? ¿Sí? Digo porque a final de cuentas de una u otra manera se han de acordar de lo que en su momento se denunció cuando fueron las elecciones pasadas, y que de una u otra manera pues ahí salió a relucir, ¿no? De una u otra manera pues la participación, por ejemplo, ¿no? De una u otra manera la participación que no fue muy bien vista a los ojos de muchos de la empresa Soriana en aquel periodo electoral, ¿no? Entonces, pero llama la atención, o sea, y es la empresa que se lleva a la licitación, cuyo costo de convenio cuesta 230 millones de pesos. 230 millones de pesos el costo del convenio. O sea, pero por favor, o sea, no nos quieran engañar. No puede ser posible que me digan que mediante un intermediario se puede conseguir más barato las medicinas que comprándolas el gobierno mismo. Si bien es cierto que una persona no puede comprar, fíjense, esto hay que dejarlo bien claro. Por ejemplo, una persona o un grupo pequeño de personas no pueden comprar directamente medicinas al mayoreo. No lo puede hacer. Porque no pueden llegar a comprar a la fábrica donde hacen los mejorales. Para ir a comprar un mejoral no se los van a vender. Entonces, en ese caso no hay de otra más que comprarlo en las distribuidoras, en las farmacias, donde tenga acceso para poder un ciudadano comprar una pastilla. Pero ese no es el caso, por ejemplo, del Seguro Popular, o del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del ISSSTE. O sea, no es el caso. Ellos tienen una demanda en cuestión de medicamentos alta, por la cantidad de personas que atienden. Por tanto, ellos sí pueden tener un arreglo, tener un convenio, tener un contrato directo de los fabricantes. Entonces, ¿por qué agarrar, inclusive manejar con un intermediario que va a obtener una ganancia? Dígame si no va a obtener una ganancia tan buena que el puro costo del convenio asciende a 230 millones de pesos. Eso, desde mi punto de vista, no me pueden decir que es con toda la intención de garantizarle el suministro de las medicinas a los ciudadanos. No, señores. Aquí, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que se trata es de utilizar el pretexto de la necesidad de medicinas de la población y de los afiliados del Seguro Popular, para que a final de cuentas se le haga ganar a un privado cuate. No hay de otra. Yo no puedo entenderlo de otra manera. Por la cantidad y por la demanda de instancias, incluso como esa del Seguro Popular, es claro que se puede tener un convenio, pero con los fabricantes, y obtener las medicinas a bajo precio. Por medio de un intermediario no me pueden decir que se obtiene bajo precio. Así de fácil, porque el intermediario tiene que ganar. Así de sencillo. Ahí lo voy a dejar. El SME entrega firmas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la solución del conflicto. El SME entrega firmas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la solución del conflicto, dice. Ese es un video que está ahí en www.tiraderodelbote.com para que lo vean. Pero aquí nomás de entrada, ¿no? Ya leímos que con lo que va a iniciar su primer caso la Suprema Corte, pues es el caso de Florence Cassés, porque ese sí es importante. ¿Sí? No es importante, el del SME es importante, no, hombre. No, pues que es como creen. No, para nada. El importante con el que va a empezar la Suprema Corte es precisamente con el de Florence Cassés, ¿verdad?
Claro, y poniéndolo de diversas formas, eso sí, pero en cuanto a los responsables del montaje que de una o de otra manera ha influido con respecto a este caso de Florence Cassés, pues simple y sencillamente de eso no se sabe nada. De eso simple y sencillamente ahí sí no se sabe nada. Bueno. Esta noticia de veras es impresionante. Concertación Mexicana de Aliados de Peña solicitará registro como partido. Bueno, aquí hay que pensar cuánto puede pesar Morena como partido, hay que decirlo, ¿cuánto puede pesar Morena como partido? Que estos aliados de Peña Nieto, pues hasta quieren formar otro partido, que obviamente pues para hacer un contrapeso. Eso es lo que de primera vista puede uno pensar. Pero otra cosa que a mí me da a pensar esto es buscar, como quien dice, la salidita por la tangente de estas personas. Sí, porque por ejemplo vemos como agentes como Manuel Espino, que eran panistas, y que incluso Espino celebraba aquella vez que Felipe Calderón es nuestro presidente, y con él vamos a trabajar para que vivamos mejor, y después a la mera hora hasta salió peleado con Calderón, ¿no? Sí. O por ejemplo Rosario Robles, de fracción perredista, y todo el escandalito de lo de Omada y todo este asunto interesante, ¿no? Pero lo que llama la atención es, ¿por qué hacer un partido y no aliarse al PRI? No afiliarse al PRI. Aquí es donde está lo que les digo que me llama la atención, ¿sí? Que me da a mí a pensar con respecto a esta situación que estoy aquí leyendo de esta concertación mexicana de aliados de Peña Nieto que buscan registrarse como partido. O sea, no nos hacemos priistas, porque si nos hacemos priistas se acaba, o de una de otra manera se viene abajo lo que pudiera o lo que algunos vemos como un teatrote, ¿sí? Porque aquí de lo que se trata no es de agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo me sumo a las filas del PRI y apoyo a Peña Nieto. No. Sino que el teatrito consiste en que yo tengo mi ideología aparte del PRI. Lo que pasa es que como es tan buen elemento y va a hacer mucho por el país Peña Nieto, por eso yo lo apoyo. Si estas personas se afiliaran al PRI, desde mi punto de vista, esto es lo que les digo, es lo que me da a mí a pensar. Si estas personas se afilian al PRI, de una u otra manera se cae el teatrito. ¿Sí? Porque el chiste y la idea es seguirle inculcando de una u otra manera a los mexicanos que se tragan todo lo que les presenta el poder mediático, hacerles creer que Peña Nieto es otra cosa. Que mira, esos apoyan a Peña Nieto porque Peña Nieto va a sacar adelante al país. Por eso ellos no le van al PRI, pero apoyan a Peña Nieto. Entonces, en lugar de agarrar y afiliarse al PRI, de sumarse al priismo, no, formamos un partido aparte. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque obviamente no estamos de acuerdo con el PRI. Así entre comillas, no estamos de acuerdo con el PRI, sino nada más con Peña Nieto. Entonces nosotros vamos a formar un partido aparte del PRI. Y lo último también que ayuda a que de una de otra manera da a pensar, es lo que hemos hablado aquí varias veces, ¿sí? Es el asunto importantísimo de que entre más haya, más se divide el voto, y por tanto un voto dividido, pues más ayuda para hacer fraudes electorales, entre otras cosas. Entre más dividido sea el voto, ¿sí? Por eso mismo aquí cabe una vez más el llamado a que la gente a seguir por la vía de buscar una votación contundente, ¿sí? Porque precisamente todo esto también busca dividir el voto más. Yo por eso no he estado de acuerdo en muchas cosas, entre otras no he estado de acuerdo en que se formen más partidos, porque obviamente esto va a generar mayor división del voto. Y miren, ahí los propios resultados del IFE oficiales de la elección presidencial del 2012 dan cuenta, ¿no? Mucha gente votó por otros partidos, pero al final de cuentas terminó votando por lo mismo. Eso es lo que nosotros debemos de agarrar y crear esa conciencia y hacerlo entender a la gente.
Aparentemente aparentemente se mostrarán distintos a lo que ya está gobernando, pero en realidad eso es para dar a tole con el dedo. En realidad son parte de lo mismo. Como es el caso, por ejemplo, del partido de Nueva Alianza, de la señora Gordillo. No se puede esperar que de veras sea distinto a lo que está el partido de la señora Gordillo. ¿Sí? O no se puede esperar que de veras sea distinto, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista. No, pues hasta se aliaron, o sea, que va a haber de distinto. ¿Sí? O que va a ser distinto el PAN. Oh, sí, tan distintos, que vean cómo, ahora sí que de una u otra manera nomás podrán despedazarse, pero nunca se hacen daño. El PRI y el PAN. Y como siempre juntitos, pues ahí están para aprobar lo que de una u otra manera nos va a terminar perjudicando, y hacer el alarde, junto con los lambiscones, de una u otra manera, hacer el alarde de que eso que se aprobó es para beneficio de México. Cuando en realidad sabemos de sobra que es beneficio para los mismos de siempre, para los mismos que están, ahora sí que para las mismas familias, que siendo un puñadito de 20 familias, concentran el 10% de toda la riqueza nacional. ¿Sí? Porque eso es el Producto Interno Bruto, la riqueza nacional, la riqueza que se produce en el país en el lapso de un año. El 10%, por ahí así, del 10%, se concentra en 20 familias. Eso ha ido sucediendo antes con el PRI en el Poder Ejecutivo, luego con el PAN en el Poder Ejecutivo, y sigue hasta la fecha ese mismo régimen. ¿Sí? Que la idea es clara. De lo que se trata es de ver qué se hace, a ver cómo se presenta, a ver qué le hacemos, a ver qué paliativo, a ver qué le echamos por acá a la gente. El chiste es que se siga manteniendo el régimen. Vamos a hablarles de pacto. Vamos a hablarles de que nos importa México, de que nos estamos uniendo por México. Si de veras les importara México, ya estaría planteado desde cuándo el cambio en el modelo económico del país. Pero eso no se va a suceder. Eso no va a suceder porque esta idea de pacto no es más que atole con el dedo. Por eso no va a suceder nada. ¿Sí? No va a suceder nada. Así que, pues ahí se los comento, ahí lo comento para que de una u otra manera pues estemos al tanto de esto. No veo que haya comentarios en el chat, me imagino que también ha de ser porque son muy poquitos los que están. Pero bueno, ahí a quien quiera dejar sus comentarios en el chat, ahí está. Perdón, como iniciamos muy tarde, pues creo que todos decidieron irse. Bueno, pues está bien, ya no puede uno hacer más. Hay veces que... Y ya ha sido muy seguido, quién sabe qué está pasando últimamente con el Ustream, inclusive hasta con el Livestream. Pasa mucho esto, se atora mucho, el internet da problemas, pero ni modo, es lo que tengo. Y con esto es con lo que sigo y espero seguir otro rato, ¿no? Bueno, vamos a las noticias, continuamos en ellas. Bueno, voy a leer esto, dice: las agrupaciones políticas Concentración Mexicana y Revolución Nueva Imagen iniciaron hoy los trámites de registro como partidos políticos en el Instituto Federal Electoral. Ándale pues. En el primer grupo figuran políticos desechados por otros partidos, como el expanista Manuel Espino y los experredistas René Arce y Ramón Sosamontes. Las joyitas, bueno. De una u otra manera, fíjense quiénes, René Arce y Ramón Sosamontes. De una u otra manera, bueno, también vamos a Rosario Robles ahí, ¿no? Ahí ya no me faltaría ver, por ejemplo, no sé, a Marcelo Ebrard, ¿no? Me faltaría verlo por ahí, pero no está, hombre, no está. En fin, quién sabe en qué otras cosas ha de estar asesorando muy bien a Mancera, porque ya vemos que también que realmente pues se está viendo el mismo camino, ¿no? de Marcelo Ebrard, y un camino que desde mi punto de vista, poco a poco, paulatinamente, sí, de poco a poco, así como con los gasolineros van poco a poco aumentándole el nivel de vida a la gente, diciendo que no, ¿verdad? Por supuesto, así me da la impresión que se va alejando, ¿no?
de lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los que siguieron, así paulatinamente, poco a poquito, siendo diferentes a lo que gobernó aquella vez cuando estuvo López Obrador en el Distrito Federal. ¿Sí? O sea, así de a poquito, pero llega el momento conforme va pasando el tiempo que se va notando la diferencia, por supuesto. Bueno, extraditaron a México a la viuda negra, dice, asesina de un jefe militar. Luego de 10 meses de permanecer detenida en España, acusada de la autoría del asesinato del general de división del ejército mexicano Jorge Juárez Loera en mayo de 2011, Luz del Carmen Solares de la Rosa, la viuda negra, será extraditada a México. Vámonos. Así lo anunciaron las autoridades del país europeo. Bueno, a ver si no cuando termine llegando a México, en lo que termina la señora es en impunidad, ¿no? Ya sea porque a lo mejor por ahí se les ocurra hacer un montaje cuando ella llegó, no lo sé, pero vayan ustedes a saber en qué vaya a parar esto, ojalá y que no termine así, ¿no? Bueno, reduce el plazo para que mujeres víctimas de violencia reciban protección, fíjense nomás, a partir de mañana, las mujeres víctimas de violencia gozarán de mayor y mejor protección al entrar en vigor las reformas al artículo 28 y 29 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de acuerdo con el decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? Pero esto de que, eso se oye muy bien, pero si reducen el plazo para que mujeres víctimas de violencia reciban protección, pues como que eso ya no va muy bien. Pero bueno. Ley de víctimas a debate entre Movimiento de Sicilia y exconsejero de Calderón. Fíjense nomás. Dice Julio Hernández Barros, abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Alessio Robles, ex consejero jurídico de la presidencia en el gobierno de Felipe Calderón, debatieron sobre la constitucionalidad de la Ley General de Víctimas publicada por el Ejecutivo. Este video lo pueden ver, estos son videos es de Aristegui Noticias, pueden verlo ahí en www.tiraderodelbote.com. Están varios videos que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, aquí hay otro que dice: Calderón jerarquizó valores y cumplió con su obligación, dice Alessio Robles. Sí, claro, pues depende cuál obligación quiera agarrar de todas. Cuál quieran agarrar para decir que cumplió. Fíjense. Miguel Alessio Robles, consejero jurídico de la presidencia durante el gobierno de Felipe Calderón, defendió que el exmandatario lo único que hizo fue cumplir con sus dos obligaciones constitucionales principales. Fíjense lo que dijo, con sus dos obligaciones constitucionales principales: comandar a las Fuerzas Armadas y atender las peticiones de los estados para el combate al crimen organizado. Eso fue lo que dijo el señor Miguel Alessio Robles, consejero jurídico de la presidencia durante el gobierno de Calderón. ¿Sí? También pueden ver este video de Aristegui Noticias. Pero fíjense esto, lo que él dijo, lo único que hizo fue cumplir con sus dos obligaciones constitucionales principales: comandar a las Fuerzas Armadas y atender las peticiones de los estados para el combate al crimen organizado. Perdón, señor Alessio, esas son las dos obligaciones que según ustedes son las principales, según usted. Pero la principal obligación de un presidente de la República es defender el interés público. Esa es la principal obligación, señor. De cualquier presidente, de cualquier líder, de cualquier gobernador. Su principal deber, sobre todo, ya que usted está hablando en la cuestión de las obligaciones constitucionales, la principal obligación constitucional del presidente de la República es defender el interés público, no el de unos cuantos cuatitos, ambiciosos, vulgares, sin llenadero. No, ese no es, ¿sí? Fíjense lo que aquí también dijo. Fíjense, la primera, según, es comandar a las Fuerzas Armadas. No, pues qué gran trabajo. Fíjense, constitucionalmente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso no le cuesta ningún trabajo comandar a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero fíjense, el 2 es el que más me llama la atención, porque ya inmediatamente desde que asume como presidente Calderón, desde ese momento él es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Así que comandar a las Fuerzas Armadas realmente no es una cosa que le vaya a costar trabajo, ¿sí?
Pero fíjense, además, atender las peticiones de los estados para el combate al crimen organizado. Oigan, ¿y por qué no atendió las peticiones de millones de mexicanos para que se les pague bien? Ah, no, ese interés, ahí sí no manejamos como interés principal el interés público, ahí sí no. Ahí sí ya no es ese el interés principal. ¿Sí? Ya no es esa la obligación principal de un mandatario, no, ya no. Ahora la obligación principal es solamente lo que le pidieron los estados para combatir al crimen organizado. Qué conveniente que decide atender de manera primordial lo que le pedían los estados en cuanto al crimen organizado. O sea, qué conveniente que justamente también al mismo tiempo se había hecho el Plan Mérida. Allá en los Estados Unidos se había trazado el Plan Mérida. Bueno, no, el Plan Mérida se hizo en Mérida, obviamente, y ahí se firmó, ¿sí? Pero forma parte de los planes trazados en Estados Unidos, el Plan Mérida. Qué casualidad que entonces sí, la demanda que tomo no es la de la población para que se le pague bien, no señor. No es la de la población para que haya justicia, no señor. No la de la población para que se acabe la pobreza, no señor. Sino tomo la de algunos estados que pedían que se combatiera el crimen organizado, que es lo que convenía justo con los planes que desde Estados Unidos se venían trazando para con México en el dichoso ASPAN, del cual se deriva, si mal no me equivoco, se deriva el Plan Mérida. Qué casualidad que entonces eso sí es obligación principal, no el interés público. ¿Qué les parece? O sea que cada quien va a poner, consejero jurídico o quien sea del gabinete o lo que quieran, cada quien va a poner como obligación principal, ¿cuál? ¿De ver a las obligaciones principales que manda la Constitución o las que quieran y convengan en su momento para que siga prevaleciendo el régimen que está? A ver de qué es de lo que se trata. Porque que yo sepa, el principal deber de cualquier mandatario es defender el interés público. Se lo digo al señor Miguel Alessio Robles, se lo digo al señor para que no vaya a pensar que todos los mexicanos se van a tragar lo que ellos consideren como obligación principal de un mandatario. Bueno, fíjense bien, se abre debate para ver si es viable la aplicación de la ley de víctimas. En torno a la Ley General de Víctimas, Carmen Aristegui comentó, previo al debate entre Julio Hernández Barros, abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Alessio Robles, ex consejero jurídico de la Presidencia, que por la cantidad de víctimas es obligatorio para un Estado hacer frente a ello. Fíjense esto, por la cantidad de víctimas es obligatorio para un Estado hacer frente a ello, y cuestionó sobre cuál es la manera o el mecanismo para hacer frente a dicho conflicto. Eso fue lo que comentó Carmen Aristegui. Aquí sí vale la pena nomás fijar un posicionamiento a lo que dijo Carmen Aristegui. Perdón. Dice ella que es obligatorio para un Estado hacer frente a ello por la cantidad de víctimas. No, es que perdón, por el hecho tan solo de que no se esté garantizando a todos los mexicanos la debida seguridad y la debida protección de su integridad física, desde ese momento, desde mi punto de vista, es obligatorio para el Estado hacer frente al tema. Sí. Al margen de que sean miles o sean cientos. Yo creo que la cantidad en un momento dado, lo único que puede en un momento dado manejarse por la cuestión de la cantidad tan alta, es la urgencia en un momento dado. La urgencia en un momento dado para que el Estado haga frente al tema. Pero de que es obligatorio, es obligatorio. Así sean 1000 o sean 100. ¿Por qué? Porque así es como lo manda la Constitución. Nada más por eso. De una u otra manera, la Constitución, por lo menos en la Constitución, se habla de las garantías de los ciudadanos. Porque esa es la razón de ser, de que exista un poder judicial. Esa es la razón de ser de que existan las policías en este país. O sea, para garantizar eso, señor. ¿Sí? Para garantizar eso. O sea, en pocas palabras,
Desde mi punto de vista, no es cuestión de que si es la cantidad la que tenga que ver para que sea obligatorio que el Estado haga frente al tema. Yo creo que desde que se presenta el fenómeno debe de ser atendido por el Estado. Desde el momento en el que no se garantiza la integridad física y la seguridad de los ciudadanos, como de una u otra manera, se supone debe ser garantizado en este país. Desde ahí debe de ser. ¿Sí? Y cuestionó sobre cuál es la manera o el mecanismo para hacer frente a dicho conflicto. Pues la manera para mí, se lo digo a Carmen Aristegui, para mí la manera, simple y sencillamente es de que se legisle de entrada, para que todo aquel funcionario público, no solo en la materia, sino en todas las materias, no cumpla como debe cumplir. Así en el tronar de dedos sea sancionado como aquel mexicano que por hambre se roba un bolillo. Así debe de ser. Entonces sí estaríamos hablando de otra cosa. Porque las cosas llegan a este nivel, porque de una u otra manera, y lo hemos hablado aquí muchas veces y hemos puesto casos periodísticamente documentados de cómo simple y sencillamente aquí el que no cumple, al rato hasta es premiado en este país. Eso es lo primero que debe de cambiar, señora Carmen Aristegui, con todo respeto. Eso es lo primero que debe cambiar en este país, ¿sí? Y para que cambie, debe de ir invariablemente acompañado del cambio de la sociedad misma, para que la sociedad con el voto, de manera contundente, le deje claro a la clase política que ya estuvo bueno de que sigan en los puestos de gobierno gente que no cumple. Porque el día en que en todas las instancias haya el debido cumplimiento de las obligaciones que debe de haber, ese día estaremos hablando de otro Qatar. Estaremos hablando de otra cosa. Y esto hay que dejarlo bien en claro, porque si no, porque no me parece correcto la manera en la que lo manejo. ¿Cuál es la manera o el mecanismo para hacer frente a dichos conflictos? Pues la mejor manera es que todo aquel cumpla. Todo aquel cumpla. Todos aquellos que estén en el poder judicial de veras cumplan en que haya justicia. Así. Que no haya impunidad, que se acabe la impunidad, que haya justicia auténtica. Pero si de una u otra manera resulta ser que al que no cumple se le premia, eso, y todo lo demás que de una u otra manera le afecta a todos los mexicanos, seguirá. Así de simple, se continuará. Bueno, Facebook reta a Google, crea su buscador Facebook. Fíjense, Facebook ya creó su buscador. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó este martes una nueva herramienta de búsqueda de su red social para ayudar a los usuarios a buscar y encontrar fotografías, personas, lugares y otros contenidos compartidos entre los usuarios. ¡Ja! O sea, nada más es para que busquen entre los usuarios. Pues ya desde ahí le va a seguir ganando Google. Porque Google no solo es considero yo que es de los mejores motores de búsqueda, porque busca en general de todo. De todo. No nomás de los usuarios que están registrados en la Google. O sea, esa es una cosa que ya desde ahí, de entrada ya se ve, o por lo menos así lo veo, es un buscador limitado, muy limitado el buscador de Facebook, aunque sea una red social muy grande, pero es un buscador muy limitado, porque Google está permitiendo hacer búsqueda de lo que sea y de todo en la red de internet. Entonces ya de entrada considero yo que de ahí, pues aunque tenga su buscador, pero si va a ser casi nomás para buscar entre todo lo que hay de puro Facebook nada más, pues ya desde ahí le va a seguir ganando Google. No creo que sea un reto para Google eso. ¿Sí? Desde mi punto de vista no creo yo que sea un reto eso para Google. ¿Sí? Pero bueno, ahí está. Se me hace que el chat o no funciona o no sé qué pasa. Bueno, es que ya no sé. A estas alturas ya no sé ni qué pasa. En serio, se los digo. Está esto ya muy descocado. Bueno, aquí ya entraron al chat normal. Perfecto, está muy bien que entren al chat normal. Dice que está entrando Adri. Buenas noches, Adri, qué bueno que estás aquí con nosotros y que te esperaste después de todas las fallas que hubo, por eso iniciamos tarde, pero bueno, lo bueno es que se está grabando, por lo menos aquí tengo el MP3, ya si falla también la grabación del video, pues ya lo estaremos bien, ya estará ahí el MP3, tomos, allí está, pero bueno, pues seguimos aquí, casi no están poniendo comentarios en la social que está de
O no sé si es el chat el que no están tomando en cuenta, no lo sé, pero bueno, voy a ver, entonces, neta lo voy a dejar así, y me voy a agarrar así que aventarme un monólogo muy grandote, porque casi no hay participación, pero es natural, porque esta situación que se presenta, yo creo que vamos a mantener viendo, a ver qué tal nos reacciona Livestream, a ver qué, porque se está complicando ya mucho la transmisión de este programa, pero vamos a hacer lo posible para que continúe. Bueno, seguimos. No, esto ya es internacional, ahorita lo vamos... fíjense, atentado en Universidad de Siria deja 80 muertos. ¡Ah, su mecha! En uno de los actos más violentos desde el inicio del conflicto en Siria, que está por cumplir 2 años en marzo próximo, al menos 82 personas murieron y 160 más resultaron heridas este martes en 2 explosiones registradas en el área de dormitorios de la Universidad de Alepo, al norte del país. Al margen de cuáles sean las razones, se tengan o no se tengan, el simple hecho de llevar a cabo esto, bueno, yo no creo que haya razón que justifique llevar a cabo un atentado de esta magnitud. Bueno, de ninguna magnitud, hay que dejarlo en claro, de ninguna magnitud, ¿sí? Así de simple, así de simple. La violencia la usan quienes no tienen la razón. Y cuando las partes en un conflicto, pues todos usan violencia, pues de una u otra manera, es porque quieren imponer su macho. Uno de los expertos en el manejo de esas situaciones, pues obviamente que es Estados Unidos, que es el que termina imponiendo su macho. Es el que termina imponiendo su macho y lo ha hecho a través de la historia, ¿sí? Aprovechando muchas cosas, entre ellas pues la ignorancia de mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente en el mundo que cree que de veras Estados Unidos es el Salvador. Bueno, ¿cuál va a ser el Salvador? Yo desde mi punto de vista, estoy hablando del gobierno estadounidense, no estoy hablando del ciudadano de a pie. Yo de una vez lo dejo bien en claro, lo he dicho muchas veces, pero no está de más volverlo a decir. Yo siempre he dejado muy en claro la enorme diferencia, de una u otra manera, entre lo que la gente, lo que es el ciudadano de a pie y lo que es los gobiernos de un país, ¿no? Sí. Lo que es el poder político de los países. Y el poder político de los Estados Unidos a través de la historia siempre ha tenido un mismo fin. Que de una u otra manera los consorcios, los grandes consorcios de ese país, se terminen agenciando las riquezas de otros lados. Así, hay que decirlo tal cual es. ¿Sí? Y por lo tanto es el que siempre termina siendo ganón, incluso del uso de la violencia. No porque tenga razón, por supuesto que no. No porque tenga razón, no, claro que no. Claro que no. Sino porque impone. ¿Sí? Nada más por eso. ¿Sí? Porque impone debido a que es el que tiene más poder de armamento. Y claro, pues eso se debe también a que de una u otra manera diversas organizaciones que supuestamente están ahí para que haya justicia y esto y el otro, terminan de otra manera simplemente aplicando, siendo duros con los demás países, menos con los Estados Unidos. Así cometa la más atroz de las grandes atrocidades que cometa. O sea, es una realidad. Esa es una realidad que también ahí está en el mundo y que de una u otra manera también hay que comentar, ¿no? ¿Sí? Bueno, continúo rápido porque se nos va el tiempo. Chávez va remontando la cuesta, dijo Nicolás Maduro. Dice, a poco más de un mes de someterse a su cuarta operación contra el cáncer que lo aqueja, el presidente venezolano Hugo Chávez va remontando la cuesta y avanza en su recuperación, afirmó el vicepresidente Nicolás Maduro. Así lo dijo Nicolás Maduro. Ojalá y que se reponga pronto Hugo Chávez, y que inclusive quienes ya han hablado de que va a durar poquito y que se va, y que le han dado hasta de a 3 meses, ¿no? Le han dado hasta de a 3 meses. Pues ojalá y que no sea así, que continúe ese liderazgo que de una u otra manera pues ha sido desde mi punto de vista, un buen contrapeso en muchos sentidos para las ambiciones sin llenadero, del imperio del gran capital, ¿no? Bueno, torturan y asesinan a 3 empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gómez Palacio. Fíjense, la Policía Investigadora de Torreón informó hoy que fueron encontrados los 3 cadáveres de los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fueron secuestrados en la central de autobuses de Gómez Palacio por un grupo de sicarios. ¡Ay! Lo bueno es que se debilitó al crimen organizado como nunca antes, ¿no? O bueno, al menos eso es lo que se encargaron de presentar en los spots. ¿Sí?
Y aquí entra una vez más aquello que les digo, la importancia que tiene, que de una u otra manera los ciudadanos, pues aprendamos y enseñemos a ver televisión. ¿Sí? Aprendamos y enseñemos a ver televisión. Porque si no, simple y sencillamente se lo van a terminar creyendo los demás. Tiraderodelbote.com. Quiero ver si acá en el a ver si acá está corriendo bien. Porque yo veo muy ahora sí que como que veo muy apagado todo. Yo creo que sí tiene que ver mucho pues todos los problemas que tuvimos. Al menos se ve que sí sigue transmitiendo bien. Bueno, pues vamos a seguirle así mientras de aquí, aunque sea unos 10 minutos más, para compensar en algo todo el tiempo que se perdió, y sobre todo a los que esperaron, ¿no? A los que esperaron para seguir aquí en este programa. Bueno, en un intento de extorsión, sicarios provocan pánico en guardería de Monterrey. Lo bueno, y lo vuelvo a repetir, lo bueno es que según los spots se debilitó al crimen como nunca antes, chequen. Un grupo de sicarios instruyó a los encargados de la guardería Tortuga Azul en Monterrey a trasladar a los menores de edad a un restaurante para posteriormente extorsionar a sus padres. Los criminales les hicieron creer a los padres de familia que sus hijos habían sido secuestrados y les exigieron el pago de 150,000 pesos por concepto de rescate. Repito, vean nomás cómo actúa el crimen organizado, y eso que según se debilitó como nunca antes. Bueno, quiero invitarlos también a que le echen un ojo a esta historia. Voy a ver si puedo entrar a tratar sí, aquí lo tengo. Esto que presentó Reporte Índigo, porque vale la pena analizarlo y en serio y de mucha conciencia esto. Por varios lados, fíjense bien. Resulta ser que entrevistaron a la exdiputada federal Lisbeth García Coronado. Y pues ahora sí que esta exdiputada federal denunció a los secretarios, a Gómez Montt y a Blake. ¿Se acuerdan? El ya fallecido Blake, que era secretario de Gobernación. Chequen esto es impresionante esto que voy a leer ahorita. Esto que presentó Reporte Índigo, y por cierto pueden ver los videos de esa entrevista en www.tiraderodelbote.com, son los videos originales de Reporte Índigo en YouTube. Fíjense bien, Gobernación sabía desde el 2009 que en sus pasillos existía una mafia que otorgaba permisos falsos. Fíjense, que en sus pasillos, o sea de la Secretaría de Gobernación, existía una mafia que otorgaba permisos falsos y que dejaba en operación casinos que no tenían permisos legales. Fíjense, de entrada vean lo que aquí se publicó en Reporte Índigo. En sus pasillos existía una mafia. En los pasillos de la Secretaría de Gobernación existía una mafia que otorgaba permisos falsos. Eso sí, cuerpos policíacos para que no se acerque nadie de las organizaciones sociales que demandan algo. Ahí sí, cuerpos policíacos para que no se acerquen. Siendo que en sus pasillos, de acuerdo a lo que denunció la exdiputada federal Lisbeth García, en sus pasillos de la Secretaría de Gobernación, una mafia. Una mafia en esos pasillos. Así de fácil, señores. Pero eso sí, a quienes están demandando algo justo, a eso sí, policías para que ni se acerquen, pero adentro lo que hay. Eso es lo que de veras están protegiendo los cuerpos policíacos, dicho sea de paso. Fíjese esto, desde mayo de 2011, 3 meses antes de que las llamas en el Casino Royale acabaran con la vida de 52 personas, lo sabía también de esa mafia la Procuraduría General de la República. Qué lamentable es ver cuerpos policíacos, de ejército, protegiendo esto, porque eso es la verdad, es lo que protegen. Fíjense, estaban enterados, estaban enterados el Poder Legislativo y el Judicial. O sea, no nomás lo sabía la PGR, no nomás lo sabían los secretarios de Gobernación, sino además lo sabía el Poder Legislativo y el Judicial, además de la Secretaría de la Función Pública. Además la Secretaría de la Función Pública.
Todos tuvieron información y exhortos para clausurar los casinos ilegales, pero nada sucedió. Pero eso sí, que no se robe un mexicano un pan por hambre, porque ahí sí sucede todo, ¿verdad? Ahí sí a ojos cerrados, vámonos. Se mantuvieron en un silencio cómplice en el que los permisos falsos iban y venían, en el que documentación salía de la Secretaría de Gobernación a oficinas privadas y nadie parecía darse cuenta. Nadie parecía darse cuenta. Pero eso sí, los cuerpos policíacos, para que no entre una persona, para que no se acerque nadie de las organizaciones sociales que están demandando algo justo. No, que ellos no se acerquen. Ahí sí es eficiente los cuerpos policíacos, por supuesto. Lo demás que sí entre, ¿verdad? Fíjense nomás, Se mantuvieron en silencio cómplice en el que los permisos falsos iban y venían. En el que la documentación salía de la Segov a oficinas privadas y nadie parecía darse cuenta. La respuesta de la autoridad se limitaba a que no sabía nada y que no tenía personal suficiente para inspeccionar. ¿Saben? Fíjense, y que no tenía personal suficiente para inspeccionar. ¿Y por qué mejor no reducen los lujos? Con los que se despachan con la cuchara grande, el presidente de la República, los altos funcionarios, y contratan el personal debido. ¿Por qué? ¿Será porque no les importa el pueblo, aunque se llenen la trompa de decirlo cuando tienen la cámara de televisión? ¿Será por eso o por qué será? Porque si de verdad les importara, caray, pues ¿cómo que no hay personal suficiente para inspeccionar? Algo que es muy serio. Se está hablando de permisos ilegales. Si de verdad les importara, ya hubieran dicho, no señor, vamos a hacer un plan de austeridad para quitarnos los lujos y que con ese dinero se contrate a los inspectores necesarios para que no ocurran estas cosas. Como eso no sucede, a mí me queda claro que solamente los altos funcionarios se dedican a decir que les importa el país y que les importan los mexicanos, solo cuando tienen la cámara de televisión enfrente. Como vemos, la realidad es muy diferente. Fíjense. La información que conoció Thalía Vázquez Alatorre, gracias a una relación de matrimonio con el exfuncionario de Gobernación Juan Iván Peña Neder, también la tuvo por una investigación propia Lisbeth García Coronado. Entonces era diputada federal por el PRD y encargada del equipo de trabajo que vigilaba el funcionamiento de los casinos y el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos al interior de la Cámara. En entrevista reitera ella en entrevista lo que dijo a la autoridad, incluido el propio secretario de Gobernación, después fallecido Blake Mora. En entrevista reitera lo que dijo a la autoridad, incluido el propio secretario de la Secretaría de Gobernación, después fallecido Blake Mora. Un grupo de exfuncionarios otorgaban permisos ilegales y Gobernación lo permitía. Perdón, aquí nomás quiero hacer un paréntesis. Cuando falleció Blake Mora, ¿se acuerdan de este asunto que pasó, este incidente, así lo planteo, aéreo, en el que murió Blake Mora? Cuando falleció, casi se encargó Calderón de ponerlo como un héroe. Y vean lo que se está hablando ahora. Vean lo que se está denunciando ahora. Y lo que esta exdiputada está diciendo ahora. Y también vale la pena aquí poner esto bien en su dimensión. ¿Por qué la exdiputada lo hace público en un medio de comunicación, como en este caso Reporte Índigo, o en el que fuera? Pero ¿por qué lo hace hasta ahora? ¿No hubiera sido más importante, por ejemplo, no hubiera sido más importante haberlo hecho público, por ejemplo, antes de la jornada electoral que sucedió? ¿Cuál hubiera sido la reacción de la ciudadanía, por ejemplo, de saber algo así? De que, por ejemplo, en el asunto de todo este asunto de permisos falsos, ilegales, en cuestión de casinos, resulta ser que también el Poder Judicial lo sabía. ¿Cómo hubiera impactado esto, por ejemplo, en las urnas esto? ¿Cómo hubiera impactado? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Ya no lo sabremos, porque simple y sencillamente esa elección ya pasó. Y como esto se hace público ahora,
ténganlo por seguro que el poder mediático de una u otra manera se encargará de que los millones de mexicanos para la siguiente elección importante no tengan esto en la mente, pero ni de chiste. Fíjense bien esto. Oídos sordos. Desde el 17 de septiembre de 2009, la Secretaría de Gobernación posee una lista de 46 casinos ilegales. Fíjense, desde el 2009, señores. Eso sí, el que se roba un pan por hambre, ese sí, mira, a ese sí se le castiga inmediatamente. Aquí tiene una lista de 46 casinos ilegales. Que sigan los casinos. Así como luego dicen los de los, ¿cómo se llama? Los de los cines, teatros, televisión, ¿no? El show debe continuar. Aquí casi era, pues qué importa, de todos modos el negocio debe continuar, ¿no? Por lo visto, esa es la tirada, pues fíjense. Desde el 17 de septiembre de 2009, la Secretaría de Gobernación posee una lista de 46 casinos ilegales, la cual incluía al Royale de Monterrey. ¿Y qué tal se andaban rasgando ya después todas las vestiduras por lo que pasó? Fíjense nomás. La entregó públicamente en la Cámara de Diputados Jesús Zambrano, entonces diputado por el PRD, a Fernando Gómez Montt, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Gobernación. Le entregó una lista de establecimientos en los que operan casinos de forma irregular a lo largo y ancho del país, bajo la complacencia de su secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la ley, dijo el periodista al titular de la SEGO. Sí, pero es que la ley se le aplica, la ley se le aplica al ciudadano de a pie. A ese es al que se le aplica. No a los que no a los que de una u otra manera tienen influencias, no a los que de una u otra manera tienen el capital, los que hacen el business. Eso es diferente. El ciudadano de a pie es al que sí se le aplica la ley. Esto consta en la versión estenográfica del encuentro. Gómez Montt era entonces funcionario público, pero en su vida personal era, y lo sigue siendo, socio del bufete de abogados Sincer, Esponda y Gómez Montt. Otro de los socios de ese despacho es Julio Esponda Ugartechea, quien ha sido señalado como protector de la mafia de los casinos que ha revelado Reporte Índigo. Es señalado como protector de esa mafia, aunque él lo negó en una carta dirigida a este diario. La Secretaría de Gobernación no emitió respuesta sobre esta lista de casinos ilegales, y al año siguiente, cuando el titular de esa dependencia era Francisco Blake Mora, nuevamente la Cámara de Diputados revivió el tema. Lo hizo en voz de la diputada del PRD por el Estado de México, Lisbeth García Coronado, quien era secretaria de la Comisión de Turismo y coordinaba un grupo de trabajo sobre la operación de casinos. La lista era de los establecimientos que trabajaban de manera ilegal, que no tenían permisos federales, que no contaban con anuencias municipales o estatales, y presumíamos que estaban trabajando de manera irregular y que tenía que hacer algo. Fíjense, no contaban con permisos federales. A un ciudadano que por hambre está vendiendo chicles en la calle, hasta los chicles le quitan. A un ciudadano. A ese sí, todo el peso de la ley, ¿verdad? Pero donde está el business, donde de veras se multiplican las fortunas, ahí cuando creen que se va a aplicar en la ley. No, ahí a ver cómo se le hace, a ver qué vuelta se le da. Así de sencillo. Esta lista se le entrega al secretario de Gobernación, pero se hace caso omiso. Esta lista se le entrega al secretario de Gobernación, pero se hace caso omiso. Se deja seguir trabajando a los establecimientos, no solamente a los que denunciamos, sino un sinnúmero de establecimientos que seguían operando así. Recuerda en entrevista. Les digo, si un ciudadano está vendiendo chicles en la calle, a ese sí le quitan hasta los chicles. A ese sí todo el peso de la ley. En cambio acá no. Acá aunque tengan la lista, ahí sí se hace caso omiso. ¿Qué importa? Fíjense nomás. El 2 de mayo del 2011, mediante una denuncia ante la PGR, la diputada dio cuenta de 16 casinos ilegales que operaban en Monterrey. El sexto era el Casino Royale. No tiene permiso de la Secretaría de Gobernación ni anuencia municipal. Además, se permite juegos aún prohibidos por la ley, como son naipes, ruletas y dados. Se lee la averiguación previa.
La diputada se reunió con las directoras de Juegos y Sorteos Guadalupe López Mares y Araceli Barroso Rodríguez, con el encargado de la unidad de gobierno Carlos Reynoso Nuño y con el subsecretario Obdulio Ávila Mayo para pedir informes sobre la inspección de los casinos ilegales. Guadalupe López Mares nos decía, hay 30 y tantos inspectores y es imposible verificar el sinnúmero de establecimientos que hay en el país y no pueden inspeccionar los centros de apuesta, que se salía de control porque había muy poco personal. Y entonces, ¿por qué mejor no reducir los gastos, los lujos y adquirir personal? No, es que México importa cuando tienen la cámara de televisión enfrente. Es cuando importa México. En el caso de Araceli Barroso, si te escuchaban, fíjese, en el caso de Araceli Barroso, si te escuchaban, te daban un reporte de cuántos permisionarios habían, cuántos establecimientos, pero eso era todo, solamente reportes. Cuando de un momento a otro tú visitabas la página de internet de la Dirección de Juegos y Sorteos, veías otra cosa contraria a la que te decía la directora. Fíjense nomás, era un discurso falso de los funcionarios de gobernación, recalca la política. Era un discurso falso. Pero como aquí hay un Estado de Derecho a modo para que aunque mientan, no suceda nada. No sucede nada y punto. La otra respuesta de gobernación era que la responsabilidad recaía en el Poder Judicial, porque eran los jueces quienes autorizaban ampliaciones repetidas a los permisos que tenían las empresas de casinos. Pero pues, oye, pero si está hablando de permisos ilegales que salían de gobernación, pues bueno. El 5 de agosto del 2011, la Comisión Permanente de la Cámara Baja aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura Federal informara sobre el número de sentencias que por juicio de amparo han sido concedidas a particulares o personas morales operadores de casinos, casas de juegos o de apuestas remotas y la relación de jueces que las han dictado. García Coronado asegura que nunca obtuvieron respuesta. No. Como tampoco supieron los resultados de una auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a Gobernación sobre este tema. Fíjense, no solo no obtuvieron resultados, no solo no obtuvieron respuesta, sino que tampoco supieron los resultados de la auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a Gobernación. Eso no se supo. Qué padre, ¿no? Solo dijeron que la posible corrupción en los permisos emitidos había prescrito, por lo que no había posibilidad de que alguien fuera sancionado. No, si a la hora de la impunidad, cualquier pretexto es bueno, Ahí los invito a que vean los videos de esta entrevista que le hicieron a la exdiputada federal Lisbeth García, que dicho sea de paso y sostengo también, ¿qué hubiera sucedido si esto se hubiera sabido antes de las elecciones que tuvieron lugar el año pasado? Porque yo siempre he dicho muchas veces, de una u otra manera lo he dicho yo muchas veces, no solo es el que hace, sino el que permite que se haga. ¿Sí? Esta información, yo lo he dicho muchas veces, no se trata solo de decir las cosas, sino también influye mucho en la ciudadanía el momento en el que se dicen las cosas. ¿Sí? Yo no dudo que tenga una buena intención, por ejemplo, la exdiputada al revelar todo esto. ¿Sí? Lo que yo cuestiono es qué hubiera sucedido si esto se hubiera sabido antes del proceso electoral. Porque a veces es muy importante tener en cuenta de la enorme importancia que tiene el cuándo. Porque no solo se trata de decir las cosas, sino cuándo. ¿Sí? Por ejemplo, recordemos cuando se destapó de una u otra manera todo el caso aquella vez Ahumada. O sea, ¿cuánto tiempo pasó de los videoescándalos y el golpe que aquella vez recibió López Obrador por esa situación? ¿Cuánto tiempo pasó para que después saliera a la luz, por ejemplo, la verdad que estaba oculta de todo eso? Y que de una y de otra manera, pues queriendo desde mi punto de vista, después de todo lo que pasó, el tal Federico Doring, pues quiso verle la cara a los mexicanos diciendo que simplemente le había llegado eso como un regalito de su cumpleaños o de su santo, no sé qué dijo, aquella vez en uno de los programas de un cierto periodista que luego se viste como payaso que sale allí en la Televisa, ¿no? Aquella vez como que quiso vernos la cara, me dio la impresión.
cuando ya después salió a la luz de una u otra manera todo el entramado que estaba detrás de esos dichosos videoescándalos. Por eso sostengo que también es muy importante el cuándo, ¿sí? Y eso no se debe de perder de vista. Bueno, pues de una u otra manera esto ya no trabajó para más. Ahí vamos a dejar el noticiero por este día. Gracias a los que me aguantaron, a los que se esperaron, a los que nos escucharon, Y bueno, pues al rato les tengo la repetición y el MP3 de este programa. Perdón por las fallas técnicas, trataremos de ver si se puede ya, pues darle continuidad de llevar a cabo esta transmisión a través de este portal de Livestream, porque ya definitivamente, aunque también tiene sus fallas, pero creo que el audio se escucha mejor. O sea, creo que el audio se escucha mejor, porque luego las fallas que se dan en el Ustream hacen que de plano el audio se oiga mal. Y eso es lo que no aguanta, porque digo, bueno, por lo menos podrá verse mal, pero con que se escuche bien, a final de cuentas es lo que importa, ¿sí? Es lo que importa, porque no soy, reconozco que no soy un personaje amigo de las cámaras, o sea, no tengo, como dicen, no tengo el porte, ¿no? Así para decir, ay, qué bien se ves en las cámaras, no, para nada, al contrario. Yo me veo muy mal, yo soy muy orgulloso de ser feo, ¿no? Entonces, Entonces, bueno, pues ahí está, vamos a tratar de ver cómo hacemos para solucionar los problemas técnicos. De todos modos, los invito a que corran la voz, de estos programas. Al rato va a estar ahí la repetición y el MP3. Por cierto, no se pierdan los textos que nos está publicando en el tiradero del bote el doctor Alberto Sladoña, estupendos. Por ejemplo, vean esto, este nomás para abrir boca, que está ahorita ahí de titular, fíjense, Los dos directores, guionistas y productores de cine mundialmente conocidos por la saga de Matrix seguirán siendo los hermanos Wachowski, a pesar de los felices cambios y debido a las trampas del idioma, pero en estos días y luego de 10 años de silencio e invisibilidad, Lana Wachowski expone ante el público su identidad trans y habla abiertamente de su transformación. Ahí está nomás para abrir boca de ese texto que se llama Hermana de Hermanos Wachowski por el doctor Alberto Sladoña, no se lo vayan a perder. Y ahí en www.tiradero.bote van a encontrar los textos que por cierto siempre van a estar en la titularidad de www.tiraderodelbote.com, al igual que los noticieros, los textos del doctor Alberto Sladoña, así que para que no se lo vayan a perder. Y bueno, amigos, pues los dejo. Gracias por haberme acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Sigamos luchando por romper el cerco informativo. Los espero mañana igual 8 de la noche en vivo. Mientras tanto, que tengan buenas noches, que tengan un buen día miércoles. Y los espero a las 8 p.m. en su programa de Noticias con el Bote. Si llega a haber fallas técnicas, les pido paciencia y bueno, pues que me esperen, ¿no? Para poderlo solucionar en caso de que se pongan como se pusieron ahora de difíciles. Un abrazo a todos, pásenla chévere y que estén bien. Tiraderodelbote.com